hermanos, la familia siempre ha sido central en el plan de Dios. Pero vivimos en un tiempo donde existe una clara agenda contra la familia. Eso es claro. Especialmente una agenda que quiere redefinir la familia con el fin de realmente destruir la familia. Mire lo que dice el pastor John MacArthur en su reciente libro, La guerra contra los niños. Ahora, no sé si esto ha sido traducido todavía al español, pero ahí tengo una traducción de parte. Y cito: a medida que la sociedad se vuelve más inhóspita hacia el pueblo de Dios y su verdad, necesitamos reconocer dónde se encuentra el verdadero campo de batalla. El mundo no está meramente interesado en redefinir el matrimonio. Sus objetivos son mucho más destructivos. Como dijo un autor y activista homosexual, y él cita de este autor: es obvio que los homosexuales deben tener derecho a casarse, pero también creo que es obvio que la institución del matrimonio no debe existir. Luchar por el matrimonio homosexual suele implicar mentir sobre lo que vamos a hacer con el matrimonio cuando lo consigamos, porque mentimos diciendo que la institución del matrimonio no va a cambiar. Y eso es mentira. La institución del matrimonio va a cambiar y debería cambiar. Y de nuevo, no creo que deba existir. Fin de cita de este autor. Y sigo con la cita de MacArthur. Así que su objetivo no es simplemente replantearse los roles de género y lo que define a una familia. Esta controversia no es realmente sobre el reconocimiento de los derechos civiles y la celebración del matrimonio homosexual, la transexualidad o cualquiera de las otras perversiones sexuales. El objetivo principal del mundo es destruir lo que Dios ha diseñado. La unidad familiar es vital para el diseño de Dios, de una civilización ordenada y sensata. Es una característica clave de su gracia común a toda la humanidad. Él diseñó la familia como el medio para transmitir la verdad, el orden, la paz y la bendición temporal de una generación a la siguiente. Por eso la familia, tal como Dios la diseñó, está perpetuamente en el punto de mira de Satanás. Las familias proporcionan una unidad soberana que actúa como barrera contra la corrupción que domina este mundo. Cuando se destroza la familia, esa pequeña barrera se desintegra. Elimina todas las barandillas que Dios puso para ayudar a criar y formar a los niños en adultos. Significa que ya no tienes privacidad o autoridad en tu propia casa. De hecho, secuestra a los niños por completo. Sin la unidad familiar, ya no te pertenecen a ti, sino al público, atrapados por un sistema educativo malvado y atados a los caprichos de políticos impíos e ideólogos y líderes malvados. Sin la protección de la familia, los niños son entregados a influencias que les animan a cuestionar toda forma de autoridad e incluso a dudar de los hechos obvios de su propia identidad. El objetivo de Satanás es la destrucción total de la familia. No quiere hogares privados y ordenados que puedan resistir su influencia corruptora. No tolerará la defensa amorosa ni la crianza espiritual de las mentes jóvenes e impresionables. Se opone a la moral bíblica. El diablo quiere que los niños se sumerjan en la maldad del mundo tan pronto como sea posible. El ataque a la familia no es una nueva estrategia de los poderes del mal. Y no comenzó con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La destrucción del diseño de Dios para la familia ha sido uno de los principales objetivos de Satanás
desde el principio. Fin de cita. Entonces, hermanos, esto es lo que nos está enfrentando en una manera tan abierta en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y los de la ideología de género han salido del closet y lo han cerrado con un fuerte candado. Lo celebran como si fuera un avance mayor en la sociedad y a través de todo ello van descaradamente en contra del diseño de Dios para la familia. Hermanos míos, depende de nosotros de regresar, de volver a las Escrituras y tener en alta estima el diseño de Dios para la familia. Y no vamos a presentar algo nuevo, porque este diseño de Dios ha sido desde el comienzo, desde el comienzo. Ahora, el tema de este taller es la familia piadosa, y hay muchas maneras de abordar este importante tema, pero me gustaría centrarme específicamente en el tema de la crianza de hijos. Algunos podrían llamar a este taller cómo criar hijos piadosos. Y aquellos que lo llaman así tienen buenas intenciones, pero creo que transmite una idea equivocada sobre la crianza de los hijos. Comunica que nosotros como padres podemos garantizar que nuestros hijos salgan piadosos. Y comunica que si seguimos una fórmula de, 3 pasos, nuestros hijos serán piadosos. Y sin duda, nuestra meta es, ¿no es cierto?, de que nuestros hijos sean piadosos. Pero, como muchos saben, tristemente, no siempre es el caso. Así que un mejor título para este taller sería ¿Cómo ser padres piadosos en la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo ser padres piadosos en la crianza de nuestros hijos? Lo que me gustaría hacer en este corto tiempo, y digo corto tiempo porque yo di este tema en la iglesia allá en Honduras y duró 3 domingos. Entonces, a ver cómo lo hacemos aquí. Vamos a estar en velocidad turbo, ¿verdad? Quiero llevarles entonces a través de las páginas de la Escritura para exponer 3 conceptos muy importantes. Tenemos que entender, en primer lugar, el diseño de Dios para la crianza piadosa. El diseño de Dios para la crianza piadosa. Segundo, el método de Dios para la crianza piadosa. Y tercero, principios prácticos para la crianza piadosa. Ahora, yo realmente no creo que vamos a llegar a este último, principios prácticos, y por eso tengo esa hoja ahí que les he copiado para que lo tengan para llevarlo con estos principios prácticos. Veamos este primer concepto, el diseño de Dios para la crianza piadosa. Les invito a abrir sus Biblias al primer capítulo de toda la Biblia. Génesis 1. Y el primer versículo de toda la Biblia. Génesis 1, versículo 1. Quizás uno de los primeros versículos que aprendieron en la iglesia ustedes. Y así dice: en el principio creó, eso es importante, creó Dios los cielos y la tierra. Y comenzamos con este versículo porque aquí se establece el fundamento de todo. De todo. De este bien conocido versículo se destaca claramente que Dios, en el hebreo Elohim, como ya muchos lo saben, Él es el soberano. Él es la autoridad máxima. Y es totalmente independiente de cualquier otra fuerza, de cualquier fuerza externa. Soberano. Este Dios creó todo. Y este Dios diseñó todo. Y este Dios tuvo un propósito perfecto en todo. El último versículo de este capítulo, el versículo 31, destaca esta perfección con estas palabras: y vio Dios todo lo que había hecho,
y he aquí, era bueno en gran manera. Otra manera de decirlo, era perfecto. Era totalmente perfecto. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo el capítulo describe las diferentes áreas de la creación, como son la tierra seca, los mares, la vegetación, los lumbreros en el cielo. Pero cuando llegamos al versículo 20, vemos un cambio sutil en la forma en que Moisés, el autor de este libro, describe las siguientes áreas creadas. Lo que vemos es la bendición de seres vivientes. De seres vivientes, específicamente los versículos 20 a 25. Mira lo que dicen los versículos 20 al 23. Versículo 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Mira lo que dice aquí. Y creó, el verbo en el hebreo es bara, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeren según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y dijo, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Quiero hacer unas observaciones breves pero significativas en este gran pasaje. El versículo 20 al 23 relata el día quinto de la creación. Específicamente, describe brevemente la creación de los seres marinos y los seres alados, estas aves, las criaturas del mar y las criaturas del cielo. Y observen que son denominados seres vivientes. No es por casualidad, son denominados seres vivientes. Esto es significativo porque es como una nueva categoría que se introduce en el relato de la creación. Estos seres vivientes. Y esto también se apoya en un verbo significativo en el versículo 21, que como ya lo hemos visto, el verbo bara. Y creó Dios. Este verbo, interesantemente, se usa 3 veces en este capítulo y parece tener el importante rol de marcar el comienzo de nuevas etapas en el relato de la creación. El verbo aparece en el versículo 1 para escribir el comienzo de toda la creación en una manera resumida y después no aparece hasta el versículo 21. El verbo utilizado en los versículos intermedios es otro término hebreo, normalmente traducido hacer, y hizo. Entonces podemos observar entonces que se usa el verbo crear, bara, en el versículo 21 para marcar esta nueva etapa de la creación. Y como ya hemos dicho, tiene que ver con la creación de los seres vivientes. Seres vivientes. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Qué hace que los seres vivientes sean distintos de las cosas creadas anteriormente? Bueno, tiene que ver con otra palabra que se encuentra en el versículo 22. Mira lo que dice el texto ahí. Y Dios los bendijo. Y Dios los bendijo. Y lo interesante aquí es que el verbo bendijo aparece ahora por primera vez en todo el relato de la creación. Aquí vemos una bendición de Dios. Es un verbo bien especial que significa enriquecer o dotar. Y tiene la idea de dotar favorablemente para enriquecer, para beneficiar tanto el receptor
de la bendición como también el dador de esta bendición. Es una bendición divina con resultados especiales. La pregunta es, ¿en qué consiste exactamente esta bendición? Mira el resto del versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Esta bendición divina lo describe un comentarista de esta manera. Dios dotó a los animales de la capacidad de reproducirse. Dios los dotó de fecundidad. Dios los dotó de fertilidad. Y esa es la bendición. Dios vio estos animales, los bendijo con este don, podemos decir, de poder reproducirse. Ahora saltemos a los versículos 26 a 28, donde observamos la última etapa de la creación, también marcada por el verbo bara, o crear. Dice el texto, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, ahí está el verbo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Mira lo que dice: varón y hembra los creó. Para los que están un poco confundidos, es como que, mire, yo sé que en el año 2000, yo no sé, van a estar bien confundidos. Entonces lo voy a poner en las Santas Escrituras, que lo que voy a crear es varón y hembra. Y mire aquí versículo 28. ¿Y los qué? Bendijo. Aparece otra vez esa palabra. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta última etapa de la creación es la corona de la creación. Es la criatura más gloriosa que Dios había creado. Es un reflejo de Dios mismo al ser creado a la imagen suya. Y se trata obviamente de la creación del hombre, de la creación de la humanidad. Y observen que el hombre recibe la misma bendición que los animales. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, mi esposa y yo ya hemos cumplido bastante este mandamiento, ¿verdad? Lo tomamos en serio esta bendición, ¿verdad? Pero el hombre es superior que los animales porque son creados a la imagen de Dios. Y entonces por eso vemos esta última etapa de la creación, una etapa sin igual, una creación sin igual. Por tanto, esto da al hombre esa especial habilidad, ese especial privilegio de poder relacionarse con su Creador como ninguna otra criatura. Esta era la intención de Dios: crear al hombre para que lo conociera, para que lo amara, para que lo disfrutara y para que lo adorara. Y para colmo, Él creó al hombre
con el don de la vida. ¿A qué me refiero? Me refiero al don de la reproducción, de poder multiplicarse, fructificarse, para que no solo una persona, sino una multitud de personas provenientes de la raza humana pueden conocerlo, pueden amarlo, pueden disfrutar de él y pueden adorarlo. Lo que el Señor creó, hermanos, fue el don de la familia. El don de la familia. El don de una familia adoradora. El don de reproducir familias piadosas de generación en generación. Y esto lo vemos en el primer capítulo de toda la Biblia. En el primer capítulo. Interesante cuán relevante es este primer capítulo para hoy en día, ¿no es cierto? Y aquí vemos entonces cuán central es este plan de Dios. Y es un plan de Dios desde el inicio para producir la familia piadosa. Ahora el capítulo 2 continúa con este gran propósito de Dios, detallando la bendición del matrimonio, la unidad social que da origen a la familia piadosa. Entonces vemos aquí la bendición del matrimonio, vimos la bendición de seres vivientes. Y ahora el capítulo 2, varios versículos nos lleva a considerar la bendición del matrimonio. Primeramente ven lo que dice ahí, versículo 7 del capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Aquí vemos en el capítulo 2, entonces, en un sentido, un seguimiento de lo que él había dicho en el capítulo 1, pero ahora más específico. En el capítulo 1 es como resumido el relato de los 6 días, y ahora él se enfoca en la creación del hombre. Y aquí vemos en el versículo 7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y vemos en más detalle cómo Dios había creado a este hombre. Y el verbo formó lleva el sentido de moldear, como una obra de un alfarero. También vemos otra gran obra de Dios en esta formación del varón, y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este verbo sopló, este verbo es bien único. Y esto resalta la gran distinción entre el hombre y los animales. Como lo expresa un comentarista, este aliento de vida transmite algo más que un organismo vivo que respira. Todo lo que recibe este aliento de vida se anima con la vida de Dios. Tiene entendimiento espiritual y una conciencia que funciona. Fin de cita. Job 32, versículo 8, lo describe de esta manera. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entiende. Y este varón llamado Adán, obviamente, fue puesto en el huerto de Edén para trabajarlo. Y ahora saltemos al versículo 18, donde vemos una deficiencia en el hombre. Una deficiencia, miren lo que dice, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Cuando leen el capítulo 1, todo era bueno, todo era bueno, todo era bueno. Y aquí vemos que Dios está diciendo que algo no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, en un sentido, el hombre no estaba completo. Eso es lo que significa esto. Aunque tenía el don de la vida y el soplo divino, había algo que le faltaba. Gloria a Dios por esto, hermanos. ¿Verdad? Había algo que le faltaba. Hubo una deficiencia, hubo la necesidad de una
ayuda idónea. La idea es de la necesidad de una compañera que suple lo que le faltaba al hombre. Una compañera que complementaba al hombre, que completaba al hombre. En los versículos 19 a 20, observamos que tal compañera no podía encontrarse en el reino animal. Damos gloria a Dios por eso también. Por tanto, en los versículos 21 y 22, Dios hace, como ya saben, dormir al hombre, toma una de sus costillas y de la costilla hizo una mujer. Hizo una mujer idónea, una mujer que sí podía completar al hombre, sí podía complementar al hombre. Y miren la reacción del hombre en el versículo 23. Se puede leer como alguien ahí dormido diciendo, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varón, no porque el de varón fue tomado. No, hermanos. Realmente en el hebreo hay una increíble emoción, se encuentra aquí. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y esa palabra ahora es clave en este versículo, clave. Es un término lleno de emoción, una emoción eufórica, explosiva. Es como decir, como decimos en Honduras, hoy sí, papi. Gracias a Dios. Eso es. Él ve a esta mujer. Lo hiciste bien ahorita. Hoy sí. Y mire cómo Moisés concluye con esas palabras que establecen la definición universal para el matrimonio. Versículo 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En esta, podemos llamarlo una breve definición del matrimonio, se destaca tres observaciones con tres acciones clave. Dejará, unirá y serán una sola carne. Y quiero exponerlos brevemente. Dejará. Y la idea es que el varón saldrá de su hogar, saldrá de su familia. Ya no estará bajo la autoridad de sus padres para formar ¿qué? Una nueva relación que vemos en la segunda acción. Unirá. El varón crea una relación inseparable con su esposa. Ellos forman un pacto de matrimonio, un pacto exclusivo, un pacto permanente. Eso lo podemos ver en diferentes pasajes, especialmente en Proverbios. Y la expresión de la siguiente acción describe el resultado, y un resultado grandioso, de este pacto recién formado por el varón y la mujer. Serán una sola carne. Una sola carne. Mire cómo lo describe un comentario. Y cito: la palabra hebrea se refiere a algo más que una unión sexual. Cuando se unen en matrimonio el hombre y la mujer, escuchen, dan vida a una nueva unidad familiar. La frase una sola carne solo aparece aquí y debe interpretarse a la luz del versículo 23. Ahí el hombre declara que la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne. Ser hueso y carne
de alguien es estar emparentado por sangre con alguien. La expresión una sola carne parece indicar que se convierten, por así decirlo, en parientes. Al menos legalmente se crea una nueva unidad familiar o metafóricamente. En este primer matrimonio de la historia de la humanidad, la mujer fue literalmente formada a partir del hueso y la carne del hombre, aunque los matrimonios posteriores no implican una operación quirúrgica divina de este tipo. El primer matrimonio marca la pauta de cómo se entienden los matrimonios posteriores y explica por qué, escuchen, por qué el matrimonio sustituye a la relación padre-hijo. Fin de cita. Bueno, hay muchas implicaciones que debemos considerar de esta gran descripción del matrimonio y de la familia, pero por el tiempo solo le expresaré una que es de suma importancia teniendo en mente nuestro deber como padres piadosos. Hermanos, como padres tenemos la gran responsabilidad, y escuchen esto, de criar a nuestros hijos con el fin de prepararlos a dejarnos. Escuchen, preparar a nuestros hijos para dejarnos. Prepararlos para poder ellos formar una nueva familia, su propia familia. Yo sé, con las emociones y todo, esto es difícil. Es mi tiernito, ¿verdad? Quiero tenerlo hasta los 60 años. Pero no, hermanos. No, nuestra responsabilidad es prepararlos para poder formar su familia en el futuro. Lo podemos pensar en esta manera. Generalmente tenemos a nuestros hijos, digamos, por unos 18 años. Pero ellos vivirán fuera de nuestro hogar, si Dios lo permite, unos 60 o 70 años. Es decir, vivirán mucho más años fuera de nuestra casa que dentro de nuestra casa. Entonces, nuestro deber es preparar a ellos para esa etapa de su vida. Esto es el diseño de Dios para la crianza piadosa. Un hombre y una mujer uniéndose para experimentar esa primera bendición divina, a reproducir descendencia, preparándolos para conocer, amar, disfrutar y adorar a su Creador Todopoderoso. Es el diseño de Dios. Ahora quiero decir algo aquí. Esto es el diseño de Dios, pero sabemos, que lo vamos también a hablar brevemente después, que el pecado entró y esto afecta. Y sabemos también que hay personas, hay parejas que anhelan tener hijos, pero no han podido. En la providencia de Dios, eso es lo que le ha tocado. Pero Dios puede siempre bendecir. Y me encantó, yo sé que a ustedes también les encantó lo que dijo Sugel esta mañana, ¿no es cierto? Necesitamos la iglesia, necesitamos esa comunión, especialmente esas parejas quizás que no tienen hijos, que pueden disfrutar de los hijos de otros. Lo lindo de eso es, lo disfrutan y vayan a la casa. No tienen esa responsabilidad de disciplinarlo y todo. No, son bromas, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso también. Pero no, hermanos, pero esto sí es el diseño de Dios. Esto sí es el diseño de Dios. Yo creo que es bien importante esto, porque algunos entran en el matrimonio con el pensamiento de que, tú sabes que yo no quiero hijos. Hermanos, lo voy a decir directamente, yo creo que eso es un corazón ya pecaminoso. Puede ser que Dios no le dé, pero eso es la providencia del Señor. Pero debe haber en su corazón el deseo de procrear para que formen ellos otra familia que adora al Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo los preparemos?
cómo preparemos a nuestros hijos para poder formar una nueva familia piadosa. Y esto nos lleva entonces al segundo concepto de nuestra responsabilidad como padres piadosos, el método de Dios para la crianza piadosa. El capítulo 2 de Génesis nos mostró el perfecto diseño de Dios para una crianza piadosa. Todo sería fácil si el primer hombre y la primera mujer hubieran mantenido esa piedad en obediencia al Señor, pero ya sabemos qué pasó. El capítulo 3 sigue el capítulo 2. En el capítulo 3 se nos relata la trágica realidad de la desobediencia de la primera pareja, lanzando a toda la humanidad en el pecado con el fin de una condenación eterna. Y a causa de este pecado, los valores puros e inocentes que debían sostener la familia, la vida familiar en el diseño perfecto de Dios, han sido completamente desintegrados, dando lugar a los problemas sociales que seguimos afrontando hoy en día. En particular, los que atacan a la familia. De hecho, nos enfrentamos a muchos males sociales, como leímos en la cita de MacArthur. Y obviamente esto debería preocuparnos. Debería preocuparnos enormemente que haya una agenda agresivamente malvada para secuestrar a nuestros hijos, para destruir a nuestras familias. Pero escuchen bien, y quizás esto te va a agarrar por sorpresa, escuchen bien, la mayor lucha que enfrentamos como padres con respecto a la crianza de los hijos no son las fuerzas externas del mal, no son los males sociales de la sociedad, no son las malas circunstancias. La mayor lucha que enfrentamos con respecto a la crianza de los hijos es nuestro propio corazón pecaminoso. Nuestro propio corazón pecaminoso. Un corazón que se desvíe del método de crianza de Dios. Es la mayor lucha. Tenemos lo que necesitamos en la palabra. Entonces realmente no importa lo que está pasando en el mundo. Yo no tengo que tratar de ajustar la manera que voy a criar por lo que está pasando en el mundo. Lo que tengo que ajustar es mi corazón. Lo que tengo que ajustar es asegurar que mi corazón está alineada a la perfecta palabra de Dios. Eso va a ser nuestra mayor lucha. Por esta razón debemos formar convicciones bíblicas y criar a los hijos a la manera de Dios. Por lo tanto, les presento 3 requisitos que establecerán este método bíblico piadoso. Y los encontramos en el libro de Efesios, y el capítulo 6. Conocen bien este pasaje, los versículos 1 al 4. Efesios 6, versos 1 a 4. Y así dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y no dudo que la mayoría de ustedes conocen este pasaje y algunos lo tienen quizás aún memorizado, pero es aquí donde se encuentra un fundamento básico, un fundamento piadoso para la crianza de nuestros hijos. El primer requisito es entregar su vida totalmente a Cristo. Entregar su vida totalmente a Cristo. El versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor.
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pablo aquí se dirige a los hijos directamente. Esto es interesante, los hijos estaban en la iglesia. Entonces él dirige a los hijos con un claro mandato y los hijos deben obedecer a sus padres, claramente. La idea del verbo obedecer es prestar atención o conformarse a una orden o a una autoridad. Y los hijos deben prestar atención a sus padres con la intención de someterse a su autoridad. Y por la frase en el Señor vemos que la autoridad de los padres refleja la autoridad del Señor. Los hijos al estar bajo o obedeciendo en el Señor, la implicación es que los padres también están en el Señor. La autoridad de los padres es una autoridad delegada del Señor a ellos. Para que esto sea más efectivo, los padres mismos entonces deben de conocer al Señor. Deben conocer esta autoridad. Deben conocer la autoridad del Señor y deben conocer el Señor de la autoridad. Deben ser padres que han sido transformados por el glorioso evangelio de Jesucristo. Este es el remedio para esa lucha pecaminosa del corazón. Un corazón que quiere ignorar la responsabilidad que Dios nos ha dado de criar a nuestros hijos. El remedio es el glorioso evangelio de Jesucristo. No hay otro. No hay otra fuente de esperanza. Uno tiene que entregar su vida totalmente como padres a Jesucristo. Y sería propicio en este momento, yo creo que es bien importante esto, hermanos, presentarle brevemente los elementos básicos del Evangelio. Quizá habrá alguien aquí que vino y no conoce a Cristo. Pero primeramente tenemos que saber que hay un Dios. Un Dios soberano, un Dios creador del universo, un Dios santísimo, un Dios con toda autoridad y demanda de su criatura obediencia perfecta. Sin embargo, como ya vimos, nuestro pecado nos ha separado del favor de Dios. Lo único que merecemos es su ira eterna que resultará en nuestra condenación eterna en el infierno. No podemos hacer absolutamente nada para escapar la ira de Dios, para escapar el juicio de Dios, este juicio justo de Dios. Pero hermanos, este mensaje de juicio también es un mensaje de esperanza. Porque Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, en su infinita sabiduría, proveyó una manera de revertir la maldición, de perdonar nuestro pecado. No tiene nada que ver con ningún mérito de nuestra parte. Todo tiene que ver con su Hijo, Jesucristo. La provisión de Dios para nuestra salvación eterna es su Hijo, Jesucristo, el Dios hombre. Vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió una muerte cruel en una cruz como un criminal malvado sin haber cometido ni un solo pecado. Y esta muerte fue el sacrificio perfecto para poder satisfacer la ira de Dios al tomar sobre Él nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados ante este Dios santo por los méritos no de nosotros, pero por los méritos de la obra de Cristo en la cruz. Luego venció la muerte, resucitando al tercer día, asegurando nuestra futura resurrección para vivir con Él para siempre. Y el Señor nos llama, pues, a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos de nuestro pecado y, como dijo Josías esta mañana, a creer. Depositar nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo y seguirle a Él, entregarle a Él su vida entera. Este es el glorioso evangelio que asegura nuestra salvación y nos da el privilegio de someternos a su autoridad.
Y como padres debemos llamar a nuestros hijos a someterse a nuestra autoridad como nosotros nos sometemos a la autoridad del Señor. Los versículos 2 y 3 siguen con la exhortación a los hijos al mandarles a honrar a sus padres. Por implicación, los padres deben vivir entonces vidas entregadas al Señor, lo que les harán merecedores de ese honor. Así que el primer requisito para una crianza piadosa es entregar su vida totalmente a Cristo. Rápidamente el segundo. Disfrutar un matrimonio unido. Disfrutar un matrimonio unido. Noten la palabra padres. En el versículo 1, bien interesante lo que hace Pablo aquí, considerando todo este contexto. Primeramente observamos que esta palabra es distinta que la palabra que se encuentra en el versículo 4. La diferencia radica en quién está incluido en estas dos palabras. Aquí en la primera palabra, aquí en versículo 1, ambos de los padres se refiere a ambos de los padres, el marido y la mujer. Así que en el versículo 1 vemos una declaración general que destaca el papel de ambos padres. Ambos padres deben estar unidos para crear el mejor ambiente posible para que este hijo se somete a ellos. Esta unidad se aclara aún más cuando reconocemos cómo el padre y la madre deben relacionarse entre sí. Y esto Pablo lo ha explicado en el capítulo anterior, específicamente en los versículos 22 al 33. En esos versículos Pablo exhorta tanto a los maridos como a las esposas a llevar a cabo en su matrimonio sus roles bíblicamente estipulados. Y solo voy a mencionar los versículos que destacan esto. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. ¿Y qué significa esto de ser sujetos? Voy a tomar de un libro que se llama El Hogar Cristiano, escrito por Paul Shirley, unas excelentes maneras de ver cómo se puede entender esta idea de sumisión. Requiere primeramente reconocer y honrar el papel que Dios te ha dado con sus prioridades que dirigen a la vida. Segundo, requiere responder. Estamos hablando de las esposas con su rol de sumisión. Requiere responder compartiendo las responsabilidades y el ministerio creado por el liderazgo de su esposo. Tercero, requiere reforzar, apoyar y honrar abiertamente el liderazgo de su esposo, evitando hablar mal de él. Él requiere también regocijarse en la belleza espiritual y el adorno del diseño de Dios. Él requiere descansar en las decisiones del esposo, sabiendo que Dios tiene el control en última instancia. Y requiere respetar humildemente la influencia de su esposo sobre su vida y sobre su familia. Ahora, esto puede parecer una tarea imposible y en cierto sentido sí lo es. Las esposas no podrán ser perfectas en el cumplimiento de esta gran responsabilidad, pero deben esforzarse por dirigir sus vidas a vivir una vida de sumisión a sus maridos. Como muchas veces dice MacArthur, no alcanzará la perfección, pero sí debe tener dirección. Sí debe tener dirección. Escuchen esto, la mayor motivación para hacerlo no reside en la dignidad de su marido, sino en la dignidad de Cristo. De Cristo. Ahora, ¿qué de los maridos? Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo, como cabeza del hogar, como lo ve en el versículo 23, tiene la gran responsabilidad de liderar de tal manera que establece, podemos decirlo, la temperatura espiritual en su hogar. Este liderazgo no se trata de uno que usa autoridad para cumplir sus propios intereses. Es un liderazgo que refleja a Cristo.
como pastor a sus ovejas, velando por las necesidades de la familia. Y como vemos en el versículo 25, es un liderazgo lleno de amor. Lleno de amor. El mismo autor, Paul Shirley, lo explica y resume en esta manera. Es un amor desinteresado. Es un amor por su esposa que no se basa en lo que ella puede hacer por él. Escuchen, prefiriéndola a ella por encima de sí mismo. Es un amor sacrificado, es un amor por su esposa que sacrifica, y escuchen esto, conveniencia, comodidad, seguridad, el deporte, eso sí me pegó fuerte, ¿verdad? A mí me encanta el deporte, no, pero es cierto. Cualquier cosa que sea necesaria para el bien de su familia. Cualquier cosa que sea necesaria para el bien de su familia. También es un amor santificador. Es un amor por su esposa que se preocupa por su crecimiento espiritual, comunicándole la verdad, confrontando el pecado y brindándole consuelo para ayudarla a crecer en santidad. Y es un amor sustentador, un amor que requiere sustento para su esposa, que cuidadosa y pacientemente provee para sus necesidades físicas y espirituales, para que haya un mínimo de obstáculos para su crecimiento en madurez, en la piedad. Entonces, en resumen, el principio que está detrás de todo lo que Pablo afirma en estos versículos es que ser la cabeza de la casa significa liderar como Cristo y amar como Cristo. Y amar como Cristo. Ahora, regresando a Efesios 6:1. Vemos entonces que se requiere de los padres, de los esposos, asumir gozosamente sus responsabilidades para que se produzca un ambiente propicio para la obediencia de sus hijos. Y es más, cabe decir aquí, es importante que los hijos sepan que la relación prioritaria para los padres no es la relación de padre e hijo, sino su relación el uno con el otro, manifestada por sus roles bíblicos y su amor piadoso. Es esa la relación prioritaria en la familia. Ahora, para finalizar, el tercer requisito para una crianza piadosa. Versículo 4. Discipular a los hijos amorosamente. Discipular a los hijos amorosamente. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y algunos quizás ven esto y dicen, padres, no provoquéis a ira. ¿Cómo es esto? Es con los otros hijos, es que me provocan a mí, ¿verdad? Yo creo que Pablo se equivocó, tenía que decir, y los hijos, por favor, no provoquen a sus padres. Pero no, Pablo no es como ese padre que entró en un súper, un mercado ahí, y estaba con su hijo, y el hijo estaba haciendo un relajo, ¿verdad? Un relajo estaba haciendo ese hijo, ¿verdad? Y gritando y todo, y el padre dice, cálmate, Alberto, ya casi estamos en casa. Ya estamos casi en casa, Alberto, cálmate. Ahí gritando, el hijo, cálmate, tranquilo, Alberto. Y había una madre ahí viendo todo esto, impresionada ella, con el hecho que este padre estaba calmado y estaba ahí hablando a su hijo en esa manera. Entonces ella se acercó a él y dijo, wow, cómo me ha impresionado el hecho de que usted habla al pequeño Alberto con esa calma. Y él dice, él no se llama Alberto, yo me llamo Alberto, dice él. Calmándose a sí mismo. ¿Verdad? Y eso pasa, ¿no es cierto? No es cierto. Entonces nosotros tenemos que cuidar de nuestros corazones y, de hecho, muchas veces nuestra manera de responder a ellos es lo que frustra a ellos también. Rápidamente el tiempo se nos ha ido. ¿En qué manera puede uno provocar a sus hijos? Shirley también enumera varias maneras. Por ejemplo, la crianza inconsistente.
Los niños nunca saben cuándo van a ser reprendidos o por qué son reprendidos. Entonces hay inconsistencia. Esto causará frustración en los hijos. La crianza controladora. Los padres constantemente micromanejan cada detalle de la vida según sus preferencias. Esto también puede causar frustración. Y también la crianza débil. Los padres permiten que siempre se salgan con la suya, que luego crea problemas cuando no pueden salirse con la suya. Sin duda, esto producirá frustración. Y él enumera otros ahí también, pero por el tiempo. Así que evitemos pues aquellas formas que provoquen la ira de nuestros hijos y guiémoslo con convicción, amor y paciencia. Y la segunda instrucción es igualmente clara. Dice el texto, si no, creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí se encuentra el corazón de nuestro discipulado, hermanos. El corazón de nuestro discipulado, de nuestros hijos. Llevarlos a Cristo. Llevarlos a Cristo para que conozcan a Cristo, para que amen a Cristo, para que sigan a Cristo, para que disfruten de Cristo, para que adoren a Cristo. Eso es el corazón de nuestro discipulado, de nuestra crianza a nuestros hijos. Lo que Pablo básicamente está diciendo es que será necesario criar a los hijos mediante la disciplina, la corrección y la amonestación, usando la palabra de Dios como su autoridad final. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo. Para llevarlos a Cristo. Entonces, padres, en términos prácticos, lo que esto va a requerir de ustedes es tiempo. Tiempo, autodisciplina y también un ejemplo piadoso. Un ejemplo piadoso para que sus hijos lo sigan. Termino con este versículo rápidamente, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Recuerden, hermanos, que Dios exige que seamos piadosos en la crianza de nuestros hijos. Y recuerden también que solo Dios puede producir hijos piadosos. Pero, y esto es un gran pero, al entrenarles de esta manera, ya cuando el Espíritu de Dios hace la obra en sus corazones, habrá entonces una abundante cosecha de estos frutos en ellos. Y que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría de poder ser padres piadosos en la crianza de nuestros preciosos hijos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por su gran bondad en nuestras vidas, por las pautas, las instrucciones tan claras que nos ha revelado en las Escrituras, Señor. Ayúdanos a seguir estas pautas. Ayúdanos a seguirlo con gozo. Sabemos, Señor, que no es una tarea fácil, pero sí es una tarea con grandes galardones. Ayuda a cada uno de estos hermanos a tomar esta enseñanza, a aplicarlo en su vida y glorificarte con la familia piadosa. En el nombre de Cristo oramos. Amén.